Hola, bueno, después de mucho tiempo siguiendo la actualidad norteamericana me tengo que detener en este momento, en este día, a ver lo que está pasando en mi país, porque ha sucedido algo, unas elecciones a la Comunidad de Madrid, donde se ha producido un terremoto político, y en este caso no es la típica acepción que utilizan los periodistas exagerando, sino que realmente ha habido un vuelco de la situación que va a tener muchas consecuencias, por lo cual, bueno, pues hay que analizarlo para saber lo que nos viene. Bueno, las consecuencias, como digo, son muy grandes y las voy a ir tratando punto por punto. Y voy a empezar por las televisiones, por los medios de comunicación. Todos se han metido con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que para el que no lo sepa, si estáis en Hispanoamérica, bueno, pues ha sido la que menos restricciones ha tomado en toda España. No es que haya sido una maravilla, seguimos con la mascarilla, siguen vacunando, pero ha sido la que menos, la única que se ha revelado incluso dentro de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son los conservadores, ¿vale? Y este es un punto muy importante a tener en cuenta. Todas las televisiones contra ella durante un año y la gente ha reaccionado a su favor. Ahora veremos en cada espectro ideológico. Esto, la primera, es una en la frente, eso quiere decir que la gente no se está creyendo todo lo que está contando las televisiones, comenzando por el alarmismo que están creando alrededor del COVID. Eso es muy importante. O sea que no solo es un golpe a los partidos que han sido derrotados, sino a las televisiones. El señor Tezanos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, se ha equivocado por 8 puntos en lo relativo al voto de derechas y por 6 al de izquierdas. O sea, evidentemente ha mentido. Ha mentido para manipular a la población, haciendo creer que era posible una victoria de los partidos de izquierda. Este señor debería dimitir ya mismo, no lo va a hacer, pero lo que sí sucede a raíz de este descalabro del Centro de Investigaciones Sociológicas es que sus encuestas ya no... Bueno, si ya antes no valían para nada, ahora con más razón no va a haber que tenerlas en cuenta. Bueno, yo creo que vamos a empezar por los titulares que está haciendo mucha prensa que he leído, yo que sé, creo que en ABC, diciendo que esto es una victoria para el PP. Bueno, vamos a dejar las cosas claras. La victoria es de Isabel Díaz Ayuso, no del PP de Pablo Casado. Entre otras cosas porque Díaz Ayuso ha aplicado unas políticas diferentes a las que estaba preconizando Pablo Casado en el Congreso Español, de seguidismo de las medidas del PSOE, y en todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP han seguido esas restricciones, con lo cual la lectura de que esto augura un buen resultado para el Partido Popular en unas eventuales elecciones nacionales es falso. Es falso siempre y cuando se presente Pablo Casado, porque la otra opción, que es, no sé si meterme ahora en ello, es que Isabel Díaz Ayuso empieza a tomar más poder en el Partido Popular que el propio Pablo Casado, vamos, que tiene más tirón. Matizando más, creo que le han votado 100.000 personas que habían votado al PSOE, 100.000 socialistas han votado a Isabel Díaz Ayuso. Eso quiere decir que puede hacer lo que yo creo que no ha hecho ningún otro líder del PP, que es arrancarle electorado a el partido más grande de la izquierda, al Partido Socialista. Y eso evidentemente es un punto a favor para Isabel Díaz Ayuso. Bueno, antes de continuar con la política española, tengo que decir que estas elecciones son importantes porque creo que son las más importantes, o sea, las más... Dentro de todo este periodo de pandemia, creo que ha habido algunas elecciones a algún estado alemán, algún departamento, alguna región, pero desde luego no tan importante como este, que se refiere a la comunidad autónoma, que así es como le llamamos en España, que engloba, que incluye a la capital del país. Y esto es muy importante porque, bueno, muchos dicen que de Madrid, o sea, de lo que ocurre en Madrid, se extrapola al resto. Y una de las cosas que quería comentar antes de que se me olvide es que el PSOE ha sacado en estas elecciones de Madrid un 17 raspado, 16 y pico % de los votos, mientras que en las anteriores elecciones autonómicas que se han celebrado en Cataluña habría sacado un 23%. Aquí hay dos opciones, o tres. Una, que los catalanes son muy diferentes de los madrileños, es decir, que todas las picias que ha hecho el PSOE gobernando el país no les importan
a los catalanes, cosa que me cuesta creerlo, que los catalanes, digamos que los españolistas catalanes, o sea, las personas que se sienten españolas en Cataluña, pues le pasan cualquier cosa a que haya hecho el PSOE, o que aquí haya habido un robo electoral, porque no cuadra que en apenas unos meses pues pierdan 7 puntos. Y bueno, pues desde luego el grado de control de la situación que puedan tener en Cataluña, el grado de control me refiero a los votos, a cómo se emiten, a si se están contando legalmente, pues es mucho menor en Cataluña, ya todos lo sabemos. Hay que decir que el aluvión de gente que ha votado, que no sé si se ha acercado al 80%, ha evitado con toda seguridad el robo que querían producir a través del voto por correo. Con lo cual se demuestra que incluso lo que pasó en Estados Unidos, que incluso cuando la maquinaria del robo electoral se pone en funcionamiento, una reacción visceral del electorado pueden cambiar las cosas. Solo un detalle de lo que se ha sabido hasta ahora de las elecciones en Arizona, esta auditoría que se está realizando en Maricopa, han aparecido 900.000 votos falsos. Eso quiere decir que incluso los resultados del PSOE han podido ser mucho más bajos de lo que han aparecido. Y bueno, pues ahora vamos partido por partido. Los que sigáis mi canal, el canal de YouTube, que bueno, pues como sabéis lo tengo parado porque bueno, hay una amenaza constante de cerrarlo. Canal de YouTube, ya dije hace 2 o 3 años que Ciudadanos era una burbuja. Es decir, que la aparición de Ciudadanos había sido poco más o menos pues una reacción al nulo discurso del Partido Popular ahí, a la nula actividad ante la deriva independentista que estaba tomando, y bueno, pues la aparición de esa figura, bueno, que en su momento tuvo su gancho, que se llama Albert Rivera, que ya, bueno, pues hace 2 años tuvo que dimitir, y pues después ha venido esta chica que, bueno, pues a muchos como a mí nos ilusionó en un momento, y bueno, pues demostró ya hace tiempo que era una sicaria del Club Bilderberg. Y bueno, pues simplemente lo que ha sucedido es que la burbuja de Ciudadanos se ha pinchado al quitarse la careta y demostrar que, bueno, pues es parte del mismo orden mundial progresista que, bueno, pues quiere destruir los países y destruir a la humanidad. Así pues, bueno, pues se podrá presentar a las próximas elecciones generales, pero está claro que Ciudadanos es un muerto viviente, es un zombie, y que, bueno, pues eso desde luego va a afectar a lo que pase en el Congreso también, porque ahí todavía tiene un peso específico, y ahora, bueno, pues viendo que sus votantes no quieren que se acerque al PSOE, pues no sé qué postura van a tener. La verdad es que están totalmente perdidos. Si hablamos de burbuja, tendremos que hablar de Íñigo Errejón, porque el caso que, aunque creo que lo voy a dejar para un poco más adelante, pero es muy parecido. Son unas circunstancias políticas que, como reacción, en este caso la gente que ha votado siempre al PSOE, horrorizada de las medidas que está tomando Pedro Sánchez y del descalabro al que lleva el país, buscan una opción. El votante del PSOE el votante desafecto del PSOE había encontrado una opción en Ciudadanos. No quiere ni ver a Pablo Iglesias, le horroriza ese discurso comunista y esas acciones comunistas de sabotaje y de terrorismo callejero, y se va con, bueno, pues una versión más joven del PSOE que se llama Íñigo Errejón, y eso es lo que ha ocurrido en estas elecciones. Pero el discurso de Errejón, o sea, el discurso y las medidas que tomaría Errejón, es que lo sabemos todos perfectamente, son las que manda el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, esos que eran sus enemigos hace 20 años, o sea, está metido totalmente en el sistema y va a seguir actuando como tal. Pero bueno, antes de fijarnos más en Errejón, que va a ser un poco lo más interesante de lo que pueda suceder en los próximos meses y años, yo no sé, aquí la cuestión evidentemente es saber si se van a adelantar las elecciones o no. Ya se está hablando que hay algunos varones del PSOE que están, bueno, se sienten descontentos y saben que, bueno, pues en algún momento van a tener que coger el toro por los cuernos.
seguramente este no sea el mejor momento, porque claro, tendrían que ir de una caída como esta a otra, pero por lo visto les van a hacer elevar los impuestos, con lo cual el descalabro de la economía va a ser mayor, sin contar con lo que va a suceder con el sistema monetario mundial, el sistema financiero cuántico, que ya está preparado y hay varias confirmaciones de ello. No sé si al final comentaré algo sobre esto. Pero bueno, vamos con Podemos, con Pablo Iglesias. Aquí la visión, la primera visión de lo sucedido, la primera observación es que Pablo Iglesias ha sido derrotado e Íñigo Errejón, su mortal enemigo, ha salido ganador. O sea, evidentemente Íñigo Errejón hoy debe estar contentísimo. Encima ha sobrepasado el PSOE, que es un elemento importante que, bueno, tiene que hacer reflexionar a los del PSOE, porque de repente, o sea, nunca nadie le había disputado el trono de partido de izquierdas y era de repente un recién llegado que lleva únicamente 2 años, bueno, 2 años y lo que llevara con Podemos, pero con su partido sí, pues se lo disputa. Iré ahora con Errejón, pero vamos a zanjar un poco lo de Pablo Iglesias. Como digo, alguien podría pensar que ha sido una derrota. Yo la verdad es que creo que Pablo Iglesias es más listo de lo que mucha gente se piensa y ha provocado su propia defección, su propia retirada. ¿Por qué? Pues porque sabe lo que viene, sabe lo que está pasando en Estados Unidos, sabe que va a aparecer el robo electoral, sabe que la pandemia es un timo, evidentemente, porque está ahí, porque sabe de la Agenda 2030, algo debe saber del nuevo sistema monetario y de las implicaciones que podrá tener para su persona, igual que ha hecho Salvador Illa, el haber estado ahí metido en el tomate, en ese gabinete que ha aplicado todas estas medidas que ha conducido a la muerte de tantos miles de personas. Entonces, ¿qué hace Pablo Iglesias? Pues genera un autoatentado. Ha hecho lo posible por sacar malos resultados y de esa manera tener el pretexto para marcharse. ¿Qué ocurre con Podemos ahora? Bueno, pues se desata una batalla entre Irene Montero y Alberto Garzón, excompañeros en las Juventudes de Izquierda Unida, en la que la posición de Irene Montero es difícilmente sostenible, puesto que es, o era, o no se sabe bien, la pareja de Pablo Iglesias y él la ha colocado ahí. Aquí el asunto es si van los dos en el mismo pack o Irene Montero va a reclamar una postura independiente de Pablo Iglesias y él se va. Bueno, evidentemente van a hacer, lo que sí sé es que van a hacer público su divorcio, como el de Bill y Melinda Gates, en los próximos días, de manera que no la asocien con Pablo Iglesias y pueda continuar ahí. No sé lo que va a salir de esa batalla. Lo que sí sé, lo que sí os puedo asegurar, es que Íñigo Errejón está deseando que gane Irene Montero esa batalla. ¿Por qué? Pues porque Irene Montero es un completo desastre. Entonces, Alberto Garzón, sin ser ninguna maravilla, le puede ofrecer alguna resistencia a Íñigo Errejón. Pero desde luego, si gana esa batalla interna por suceder a Pablo Iglesias y Irene Montero, Íñigo Errejón absorbe a Podemos. Íñigo Errejón se queda con ese espacio y ahí habrá que ver lo que hacen los diferentes partidos regionalistas integrados en Podemos. Bueno, que algunos ya se han salido, el de Mónica Oltra, bueno, es otro, pero bueno, ya ha tendido lazos con Errejón. Ada Colau va a cambiar de chaqueta rápidamente y el problema está en Andalucía con Teresa Rodríguez, que va por libre y, bueno, pues no parece que sean de la cuerda de Errejón, aunque evidentemente los dos tienen el mismo amo. Los comunistas y socialdemócratas tienen el mismo amo, que es el capital internacional contra el que dicen luchar. Así pues, esa es la jugada. Y con respecto al PSOE, que es la otra parte que me faltaba por comentar, ¿qué ocurre en esa batalla que se desata entre Más País, creo que se llama, que no tiene una implantación nacional, sino que va a tener que buscar pactos con diferentes partidos, y ese es su gran problema, frente al PSOE. Y hay 3 opciones. Una, que el PSOE absorba a Más País, a Íñigo Errejón. 2, que busquen una coalición. Y 3, que Íñigo Errejón se haga el jefe del PSOE, porque la marca PSOE vende más. Entonces, la primera opción yo creo que
que no va a ser posible porque ya están a la par, y desde luego Íñigo Errejón, y hay que hacer un paréntesis con Íñigo Errejón, no va a... o sea, ahora está en una posición de fuerza y no va a transigir con ser absorbido por el PSOE. La coalición tampoco, porque como digo, está en una posición de fuerza y ahora puede negociar sobre, bueno, pues unas bases que le den más poder, que es lo que quiere él. Y bajo lo que yo conozco de Íñigo Errejón, lo que he ido viendo de él, bueno, los que hemos visto todas las batallas con Pablo Iglesias, es una persona muy ambiciosa y que no se conforma con ser el segundo de a bordo. Es posible que incluso le ofrezcan entrar en el gobierno de coalición, que sustituyan a los de Podemos, pero bueno, no, porque tiene más diputados Podemos, que le ofrezcan algún cambalache, pero yo lo que creo es que Íñigo Errejón va a disputar el trono del PSOE, no sé si a Pedro Sánchez, pero sí cuando se estrelle Pedro Sánchez, o sea, cuando se produzca ese vacío de poder en el PSOE, que será con las próximas elecciones, no se sabe bien cuándo van a ser, entonces Errejón creo que no tiene ningún rival dentro del PSOE y bueno, pues al fin y al cabo es un hijo pródigo porque es hijo de socialistas y bueno, pues le podría dar un lavado de cara al PSOE, que a fin de cuentas es lo que ha buscado esa gente que ha votado por Más Madrid. Simplemente pues eso, Pedro Sánchez se ha desgastado aplicando esas políticas del nuevo orden mundial y lo bueno, la ventaja que ha tenido Errejón es que como no ha estado dentro del gobierno, pues parece que hubiera hecho otra cosa, que no es cierto. Por eso digo que en realidad Pablo Iglesias le va a dejar el marrón a Íñigo Errejón y él se va a marchar porque lo que va a venir ahora es, como digo, esa caída del nuevo orden mundial, y el que esté ahí en el gobierno es el que, en principio, aunque evidentemente se podrán buscar responsabilidades en otros derroteros, pero en principio, o sea, gente que ha pasado por ese gobierno, en principio las personas que estén en el gobierno tendrán, en ese momento, en el momento de la caída, tendrán más responsabilidad. Bueno, yo creo que he contado casi todo lo que tenía que contar. Lo único me falta Vox. ¿Qué ha pasado con Vox? Evidentemente no ha crecido porque ha sido muy tibio con respecto a las medidas del COVID, con respecto al tema de la mascarilla, sobre todo, y al tema de la vacunación. Bueno, alguien podrá decir que es que está haciendo lo mismo que Trump en Estados Unidos, y es cierto, o sea, parece, yo no acabo de entenderlo, porque he oído muchas explicaciones, no me las comentéis en los comentarios porque las he oído, de que Trump no se podía enfrentar a eso porque la gente le ha absorbido el seso y bueno, pues en fin, tiene que transigir. Lo que está claro es que hay muchos conspirólogos que no han votado por Vox y que habrían votado por este partido en otras elecciones. Lo que también os digo es que hay mucha gente del PP que habría votado por Vox, pero que han votado por Díaz Ayuso y, como decía al principio, no por Pablo Casado. Eso quiere decir que ese 50% que han sacado de los votos, 50-51, entre el PP y Vox, que les darían una mayoría en el Parlamento español, en el caso de haber unas elecciones nacionales, se repartirían esos votos de una manera muy diferente si los contendientes fueran Pablo Casado y Santiago Abascal. Yo creo que el porcentaje podría ir del 20 para Vox al 30 para PP, más o menos, 20, o incluso podría estar disputándole. Ojo, que mucha gente se piensa que ha sido una victoria del PP y no necesariamente tiene que ser así, porque hay mucha gente del PP que no ha comprendido porque ha estado de la mano del PSOE en todas estas medidas represivas sobre la pandemia. Y bueno, por último, recordar que, en definitiva, la gente ha votado en contra de las medidas represivas de la pandemia, y vamos a ver cómo afecta esto al resto de comunidades, porque los presidentes de cada una de ellas van a ver lo que les va a pasar si continúan por ese derrotero. Así que nada, sabéis que tenéis mis libros, los podéis encontrar en libros.rafapal.com, www.libros.rafapal.com, y luego para comprarlo en rafapal69@gmail.com.
No he contado mucho del reseteo, han dicho que han dado luz verde ya al sistema financiero cuántico, está aquí, pero llevo repitiendo esto y no sucede. Vamos a ver cuándo está. Venga, hasta otra.